¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo van? Bienvenidos a su primera clase virtual. En el presente video vamos a trabajar sobre temas correspondientes a la primera guía del segundo periodo. Ustedes saben que cualquier inquietud, cualquier duda que se les presente, se pueden contactar conmigo por medio de WhatsApp o al correo personal. Vamos a iniciar. Bueno, muchachos, grado décimo. Antes de entrar de lleno con lo que es la parte de trigonometría, vamos a repasar lo que es la parte del teorema de Pitágoras. Vamos a verificar y a recordar cómo utilizar el teorema de Pitágoras y aplicarlo a situaciones de la vida real. Entonces vamos a trabajar sobre el teorema de Pitágoras. Como les mencionaba anteriormente, la idea es ver ejemplos en los cuales se ve aplicado el teorema de Pitágoras en la vida real. Antes de poder ir a la ecuación que relaciona la longitud de los lados en el teorema de Pitágoras, vamos a realizar una breve introducción teniendo en cuenta que solamente se puede aplicar a un tipo particular de triángulos. Perfecto. Resulta que el teorema de Pitágoras solamente se puede aplicar cuando se tiene un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un polígono de 3 lados que tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Los otros dos ángulos, en este caso, el ángulo beta y el ángulo gamma, serían ángulos agudos, menores a 90 grados. Un triángulo rectángulo se reconoce cuando tiene un ángulo recto, se reconocen sus elementos de tal manera que a los dos lados que forman el ángulo recto, se les denomina catetos. En este caso, el lado A y el lado B, como forman el ángulo de 90 grados, forman el ángulo el ángulo recto, a estos dos lados se les conoce como catetos. Entonces, el cateto A y el cateto B. Por otra parte, la longitud más larga del rectángulo, es decir, la que está frente al ángulo de 90 grados, es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, se conoce como hipotenusa, el lado más largo del triángulo. Debemos tener en cuenta que siempre la hipotenusa va a ser más larga, va a ser más grande que los dos catetos. Además, cabe recordar que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Recuerden que esta propiedad se cumple en todos los triángulos, sin importar qué triángulo, siempre se va a cumplir que los tres ángulos internos de un triángulo sumados nos daría 180 grados. Bien. Ahora sí, vamos a hablar del teorema de Pitágoras. Resulta que en un triángulo rectángulo se puede encontrar una relación entre los lados de un triángulo, del mismo triángulo. Esta relación nos dice lo siguiente: la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Matemáticamente, esto se puede expresar como un cateto al cuadrado, es decir, el cateto A elevado al cuadrado, más otro cateto al cuadrado, el cateto B al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, al lado C cuadrado. Es importante, muchachos, que no nos memoricemos como tal letras, porque los lados podemos nombrarlos con otras letras, y entonces de pronto nos cae la posibilidad de que nos perdamos. La idea es pensar lo siguiente: los dos elementos que se suman elevándose al cuadrado corresponden a los catetos. Es decir, que en este caso A sería un cateto y B sería el otro cateto. Los que se suman son los catetos. La hipotenusa en esta igualdad se encuentra sola. ¿Ven?
Por lo tanto, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. El teorema de Pitágoras tiene muchas aplicaciones. Es un caso particular de la ley del coseno que más adelante vamos a trabajar. Antes de mencionar las aplicaciones que podemos realizar con el teorema de Pitágoras, te voy a mostrar una serie de demostraciones divertidas que comprueban la relación existente entre la longitud de los lados de un triángulo rectángulo aplicando el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos una prueba del teorema de Pitágoras a partir de un experimento sencillo que se puede realizar con materiales reciclables. Tenemos en el centro un triángulo rectángulo y alrededor de estas medidas formamos cuadrados, bases cuadradas, de tal manera que las encerramos con pitillos o popotes. Vamos a darnos cuenta que las pepitas o las bolitas encerradas en cada una de estas regiones, que corresponden a ¿qué? En este caso corresponderían a un cateto y al otro cateto, es decir, los dos catetos deben ser igual la suma de esta área más la suma de esta área de los dos catetos, de las áreas formadas acá, deben generar un área común que va a ser la de la hipotenusa. Nos damos cuenta que efectivamente, una vez que empezamos a desplazar cada una de las bolitas, las áreas correspondientes a los cuadrados de los catetos empiezan a formar y a consolidar una área mucho más grande generada a partir de las medidas de la hipotenusa. De esta manera podemos darnos cuenta que el cuadrado, es decir, el área de este cateto más el cuadrado o el área de este cateto es igual, si las sumamos, es igual al área total del cuadrado de la hipotenusa, es decir, a esta área generada en este sector, comprobando de esta forma que el teorema de Pitágoras se cumple. Muy bien, esta es una primera demostración que podemos realizar sencillamente en nuestra casa. Aquí tenemos una segunda demostración del teorema de Pitágoras, donde podremos darnos cuenta que el cuadrado de cada longitud de los catetos, es decir, el área roja y el área amarilla, al unirlas podremos cubrir toda el área generada por el cuadrado de la hipotenusa. De la misma manera, la hipotenusa se podrá descomponer, el cuadrado azul, el área azul, se podrá descomponer y cubrir completamente tanto el área roja como el área amarilla. Vemos como el área roja y amarilla logra cubrir todo lo que es la zona del área azul, que corresponde al cuadrado de la hipotenusa. De la misma manera, si retornamos a la posición original nuestras fichas, podremos darnos cuenta que el área azul se puede superponer sobre el área amarilla y el área roja. ¿Qué quiere decir? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma o a la unión de las áreas amarilla y roja, que serían los cuadrados de los catetos. De esta manera. Finalmente, tenemos una tercera forma de comprobar el teorema de Pitágoras con la aplicación GeoGebra. Luego de hacer la construcción de GeoGebra, tenemos un triángulo rectángulo de tal manera que está en esta parte central. Si nos damos cuenta, el área morada en esta parte de acá corresponde al cuadrado que se forma teniendo en cuenta la longitud de este cateto. Además, esta área que se forma acá, que tiene los cuatro colores rojo, azul, rosa y dorado, se forma a partir de la longitud de este otro cateto. La idea es verificar que el área generada por
la longitud de la hipotenusa, que es esta área, debe ser igual a las dos áreas de los catetos, de tal manera que cuando desplacemos cada uno de los polígonos que se encuentran dentro del área de la hipotenusa, van a coincidir con cada una de las áreas de los catetos. Vamos a dar la animación. Bien, damos entonces aquí inicio a la animación de la hipotenusa y vemos cómo se empiezan a trasladar cada uno de los polígonos y se van a ubicar sobre las áreas correspondientes de los catetos. Efectivamente, el área morada se ubica sobre su correspondiente área morada en un cateto. Además, el área roja, azul, rosa y dorado ocupan su posición respectivamente en cada una de sus correspondientes en el otro cateto. De esta manera es visible que el teorema de Pitágoras se satisface, de tal manera que el cuadrado de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Una vez entendemos el teorema de Pitágoras y cómo funciona, la idea es aplicarlo a situaciones que pueden representar una situación problemática. En este caso, vamos con el ejemplo número 1. Encontramos que es un niño elevando una cometa y se nos determinan unas distancias formando un triángulo rectángulo. El enunciado dice: determine la distancia D a la que se encuentra el niño de la cometa. Vamos a realizarlo. ¿Qué tal, muchachos? Bien, tenemos nuestro ejemplo número 1. Resulta que en esta situación tenemos un niño que está elevando cometa. A partir de esa situación podemos describirla con un triángulo rectángulo y nos interesa saber la longitud de esa diagonal, que en un caso práctico representa el hilo de la cometa. Bien, es decir, queremos calcular la cantidad de hilo que tiene extendido desde la mano del niño hasta la cometa. Bien, entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, pero antes vamos a hacer la gráfica. Bien, entonces nos dicen que por aquí tenemos al niño. Entonces tenemos por acá a un niño. Muy bien. En este punto, llamemos este punto, va a iniciar el carretel de hilo. Y por aquí arriba vamos a encontrar nuestra cometa. Por aquí arriba vamos a encontrar nuestra cometa. Bien. Entonces, a pesar de que en la vida real no se forma una línea completamente recta, dado que el peso de la cuerda hace que caiga, ¿cierto? Vamos a considerar que esto va a estar en una línea recta. ¿Ok? Listo. Entonces, venimos con nuestra regla y unimos estos dos puntos. Ok, bien. Entonces, en este caso, la línea roja corresponde al hilo que sostiene la cometa. ¿Listo? Bien. Nosotros, con esta situación, podemos generar o describir la situación por medio de un triángulo rectángulo, ya que podemos proyectar una sombra de esta manera, ¿cierto?
y la altura a la cual se encuentra la cometa. Ok, perfecto. Este punto, que es donde está ubicado el niño, lo vamos a bautizar con una N de niño. Entonces, aquí en este punto, como está el niño, va a ser el punto N. En la parte superior, como está la cometa, este punto lo vamos a llamar el punto C, que es donde está la cometa. ¿Bien? Y nos interesa calcular una distancia. Entonces vamos a utilizar la letra D para el vértice restante. Es decir, para este punto vamos a decir que su nombre es D. Recuerden lo siguiente, que siempre que creamos un triángulo, los lados van a adquirir el nombre correspondiente al ángulo que se encuentra al frente. Es decir, que si este ángulo o este vértice es el vértice D mayúsculo, ¿cierto? Mayúscula, entonces el lado que se encuentra al frente sería el lado D. Por lo tanto, si este punto, este es el vértice C o el ángulo C, entonces el lado que se encuentra al frente sería el lado C, minúsculo. Y finalmente, si este es el ángulo N o vértice N, su correspondiente aquí al frente sería el lado E. Minúsculas para los lados, mayúsculas para los ángulos o vértices. ¿Bien? Podemos darnos cuenta lo siguiente, que se genera un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo en este punto es de 90 grados. Además, el ejercicio nos da dos datos adicionales. Nos dice que este lado, que en este caso corresponde a C, mide 14 metros. Y además, la altura corresponde a 48 metros. Bien, entonces ya tenemos la longitud de dos lados y nos están preguntando por esta distancia, que es el hilo que sostiene la cometa. Bien, la distancia. Yo les dije anteriormente, no nos acostumbremos siempre a recordar el teorema de Pitágoras como a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en este caso las letras no son a, b y c. Lo importante es reconocer cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. En este caso, los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Quiere decir que sería el lado C y el lado N. Y D, que es la distancia que queremos calcular, sería la hipotenusa. Recordemos el teorema de Pitágoras. Nos dice, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y lo podemos escribir de la siguiente forma. Un cateto al cuadrado, es decir, c al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, en este caso n cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es d cuadrado. Este sería el teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo. Vamos a resolverlo. Lo vamos a reescribir en este sector. ¿Bien? Entonces, perfecto. Entonces, sabemos que el teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo queda como c cuadrado más n cuadrado es igual a d al cuadrado. Lo único que debemos hacer es sustituir. Entonces miramos que es c. C en este caso es 14, pero le elevamos al cuadrado. Lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces quedaría 14 elevado al cuadrado. Más n. ¿Pero cuánto vale n? N en este caso es 48 y lo elevamos al cuadrado. Es igual a d al cuadrado. ¿Conocemos d? No, es la distancia que queremos calcular. Por lo tanto, quedaría d al cuadrado. Bien, vamos a elevar al cuadrado.
14 elevado al cuadrado, eso nos quedaría 196. 48 elevado al cuadrado, recuerden que no es 48 por 2, es 48 por 48. Dos veces multiplicar 48. 48 a la 2, eso nos da, entonces 48 al cuadrado nos daría 2304. Y eso es igual a d al cuadrado. Vamos a sumar. 196 más 2304, esto nos daría 2500. 2500 es igual a d al cuadrado. Ya casi terminamos. Resulta que nos interesa conocer d, pero tenemos d al cuadrado. Así que para cancelar un exponente al cuadrado, utilizamos una raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Recuerden que la raíz cuadrada con el exponente al cuadrado se cancelan, se anulan. Por lo tanto, el exponente al cuadrado se cancela con la raíz. Y nos quedaría únicamente d. Esto sería igual a d. ¿La distancia es igual a qué? Raíz de 2500. En este caso, raíz de 2500 nos daría 50. Solución final. Nosotros podemos determinar y encontramos que la distancia que tiene o la longitud que tiene el hilo que sostiene la cometa es de 50 metros. La distancia es de 50 metros. Bien, muchachos, vamos con el ejemplo número 2. En este caso tenemos un árbol del cual tenemos una cuerda en la parte superior, en la copa del árbol. Bien, nos vamos a ubicar a una cierta distancia de la raíz del árbol. Vamos a dibujar esta situación. La idea es poder, a partir de esa situación, describirla por medio de un triángulo rectángulo y aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a ver. En este caso, tenemos que por acá tenemos un arbolito, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un arbolito. Entonces, nuestro arbolito, ¿cierto? Y en la copa de ese árbol vamos a encontrar un punto en el cual nosotros amarramos una cuerda. Y nosotros nos vamos a encontrar por acá en otro punto de aquí. Aquí vamos a estar nosotros. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos unir la cuerda, ¿cierto? Los dos puntos, con la cuerda que tenemos entre la copa del árbol y el suelo. Vamos con nuestra regla. Lo vamos a hacer con una línea azul. Ok, perfecto. Listo. Además, la situación puede terminar de ser descrita de tal manera que podemos completar el triángulo, un triángulo rectángulo, donde el ángulo recto se va a formar entre el árbol y el suelo, es decir, en esta línea. Bien. Entonces tenemos por acá nuestro triángulo rectángulo. Sabemos que es un triángulo rectángulo porque entre el suelo y el árbol consideramos y suponemos que es un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Qué nos dan de información? Nos dicen que la distancia que hay
de la cuerda entre donde estamos nosotros. Entonces vamos a ubicarnos, nos vamos a encontrar en este punto, vamos a estar ubicados en este punto. La distancia que hay desde este punto hasta la copa del árbol es una distancia total de 45 metros. Y la distancia total que hay desde la base del árbol, es decir, desde la raíz del árbol hasta donde estamos nosotros, es de 36 metros. 36 metros. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es la altura? Vamos a llamar la altura H. ¿H por qué? Bueno, recordemos que altura en inglés se escribe height. Por lo tanto, pues lo vamos a escribir con H. ¿Bien? Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir. Siempre que construimos un triángulo, vamos a considerar los vértices, es decir, los ángulos, y en su momento también vamos a considerar el mismo nombre para los lados correspondientes. Es decir, que si este lado lo llamamos H porque es la altura, entonces su ángulo correspondiente, que es el que está al frente, sería el ángulo H, o el vértice H, sería este punto. Este punto sería el punto H. Llamemos que este es el punto de la base de la raíz. Como en la base, llamémoslo B, el punto B. Si este es el punto B, el vértice B, el lado correspondiente, que es el que está al frente, sería el lado B. Por lo tanto, B, el lado B, mide 45 metros. Y finalmente, como esta es la copa del árbol, la parte más alta del árbol, ¿cierto? La copa del árbol, entonces lo vamos a llamar que sea el punto C, la copa. Si este ángulo o este vértice es el ángulo C, entonces su lado correspondiente, que es el que está al frente, sería el lado C. Entonces sería que C es igual a 36 metros. Muy bien. Una vez ya tenemos los nombres y las medidas que conocemos, vamos a preguntarnos, bueno, la idea es conocer la altura. Pero la altura, ¿qué elemento del triángulo es? ¿Es la hipotenusa o es el cateto? Resulta que si nos damos cuenta, estos dos lados forman el ángulo recto. Por lo tanto, estos dos lados se llaman catetos. O estos serían los catetos. Es decir, que H, en este caso, no es la hipotenusa, un cateto. Muy bien. Además, C sería el otro cateto y B sería la hipotenusa. Vamos a escribir el teorema de Pitágoras para este triángulo. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es decir, un cateto al cuadrado, digamos H, que es el primer cateto, el cateto H al cuadrado más el cateto C elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa B elevada al cuadrado. Recuerden, los dos elementos que están sumando son los dos catetos. En este caso, H y C serían los catetos. Y B sería la hipotenusa. Una vez tenemos estipulado aquí ya el teorema de Pitágoras, vamos a aplicarlo para solucionar este ejercicio. Vamos a escribirlo en esta serie. Decimos que H al cuadrado más C al cuadrado es igual a B elevado al cuadrado. Vamos a sustituir. Entonces, H, ¿conocemos H? No. Entonces lo dejamos igual. Es el dato que queremos conocer. Entonces, quedaría H elevado al cuadrado más C. ¿Cuánto valor o a cuánto equivale C? En este caso, C tiene un valor de 36. Entonces quedaría 36, pero es 36 al cuadrado. Y eso es igual a la hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa B? En este caso, B mide 45 metros. Sería 45 elevado al
cuadrado. Muy bien. Antes de desarrollar los cuadrados, vamos a despejar la h. Me interesa conocer h, entonces lo vamos a despejar. De tal manera que el 36 al cuadrado, que aquí está sumando, miren que aquí está sumando, lo pasamos al otro lado a restar. Es decir, vamos a restar 36 a ambos lados, de tal manera que nos quedaría que h al cuadrado es igual a 45 al cuadrado menos 36 elevado al cuadrado. Vamos a desarrollar los cuadrados. Entonces, h elevado al cuadrado es igual a 45 elevado a la 2. ¿Cuánto nos da 45 elevado a la 2? Muy bien. Nos daría 2025. Menos 36 elevado a la 2. ¿Cuánto es 36 elevado a la 2? Correcto. 1296. Hacemos la resta. 2025 menos 1296. ¿Cuánto nos quedaría? H cuadrado es igual, dejamos esto por acá, 2025 menos 1296, esto nos daría 729. 729. Muy bien, nosotros debemos calcular h, pero aquí tenemos h cuadrado. Para cancelar un exponente al cuadrado, pues utilizamos raíz cuadrada. Entonces, sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. De esta manera, sabemos que el exponente al cuadrado se cancela con la raíz cuadrada. Nos quedaría que h es igual a ¿qué? H es igual a raíz de 729. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 729? Muy bien, esto nos daría 27. 27. Y de esta manera hemos podido determinar que la altura del árbol, tiene una altura de 27 metros. Entonces la altura del árbol sería de 27 metros. Bien, me alegra tenerlos aquí conmigo, a pesar de la distancia. Cualquier inquietud, cualquier duda, no dudes en contactarme. Recuerda que me puedes contactar por medio de mi correo electrónico o por medio de mi número de WhatsApp. Éxitos.